proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este programa de Tiempo de Cambiar. ¿Cuántas cosas se pueden cambiar en la vida, no? Algunas cosas llevan plata, pero otras cosas llevan voluntad, llevan disciplina, llevan una serie de cosas para que los cambios no solo se hagan durante un tiempo determinado, sino para siempre. Estamos con un tema, varios temas hoy, pero principalmente vamos a estar hablando de estar en la frontera de dos mundos. Y antes de eso voy a hablar de otros dos mundos en este mismo momento, allá lejos en Brasil, en las Amazonas. Nuestra hija está volando en un anfibio hacia una tribu, una selva, una aldea donde va a estar una semana, haciendo consultoría, haciendo una tarea junto con otros más experientes que analizan el progreso de los misioneros que están viviendo con los indígenas, y para darles su propio idioma escrito. Ellos no tienen ninguna escritura, no saben el portugués, entonces han ido a aprender su idioma, a ponerle gramática, traducir libros y especialmente la Biblia a su idioma, enseñarles su propio idioma escrito, y entonces todo ese proceso de adquisición de cultura e idioma es lo que los consultores van a ir a ver y dejar algunos consejitos y ya estar programando el progreso de esa tarea. Así que nuestra hija dejó atrás a su esposo y familia allá en Manaus y está en este pequeño equipo. 240 kilos es todo lo que lleva el avión, así que entre el peso de cada uno, una pequeña mochila, y tenían para 16 kilos de comida. Bueno, se pasaron, compraron 19 kilos, así que van a sacar 3 litros de nafta del avión y queda exacto, si no tienen dificultades después. Así que bueno, una oración va con ellos y los cuidados de Dios siempre están allí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así dice en 1 Timoteo 3. Columna es algo que sostiene y baluarte. Hace poquito estuvimos en la fortaleza, bueno, visitamos de noche, de pasada, la fortaleza de Santa Teresa. Y entonces, subiendo allí frente a la fortaleza, uno ve bien lo estratégico que son los baluartes, esas puntas donde un vigilante está pendiente de todo lo que sucede en el valle y puede alertar si viene algún enemigo. La iglesia es columna que sostiene y es baluarte que vigila
la verdad de Dios como tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? Entonces, hay mucho sobre cualquier aspecto de la vida. Es impresionante. Es el libro de psicología más completo. Pero si tuviéramos que simplificar el Evangelio, el mensaje, y aquí vamos a poner una lámina para hacer pensar en que hay momentos críticos en la vida donde necesitamos la respuesta exacta en el momento. Hay una persona que fallece. Yo he estado juntamente con un hombre sujetándolo en una camioneta mientras perdía sangre por la pierna y predicándole. Porque si pasa a la eternidad sin Cristo, entonces no tiene esperanza. Hubo un carcelero romano que cuando sus presos le parecía que se habían escapado, sabía que él tenía que pagar con su vida, sacó su espada. Pero felizmente la reacción del apóstol Pablo y de Silas era: estamos todos aquí, no se haga ningún daño, ¿no? Entonces el hombre vino y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es allí ese versículo famoso de la Biblia y que tenemos escrito detrás del púlpito en nuestra iglesia del barrio 33, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan cortito, pero un cambio total, un cambio que necesita cada uno. Y muchos de nosotros ya estamos diciendo: sí, yo ya lo hice y vivo de acuerdo a esa fe en que Dios tiene la razón, Dios tiene la salvación de mi alma a través de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces, simplificar el Evangelio, ¿no? A veces ponemos 4 dedos y hablamos del amor de Dios, hablamos del pecado nuestro que nos separa del amor de Dios y también la solución que Dios nos ofrece a través de Jesucristo y la necesidad de mi respuesta ya, diciendo: Dios, perdóname mis pecados, me arrepiento y te entrego mi vida. Quiero obedecerte, quiero conocerte, voy a buscar acá todos los días para ir creciendo en esta nueva fe. Y entonces dice la Biblia que todos los que aceptamos a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Pero vamos a ver más de eso. Podemos pensar en: llego a la puerta del cielo, he muerto. Entonces alguien llega allá, golpea, se le abre la puerta un poquito y ¿qué desea usted? Bueno, me gustaría entrar. Bueno, ¿qué derecho tiene de entrar? Bueno, yo no fui mala persona. La verdad que soy el presidente de tal y tal institución. He hecho mucho bien. He hecho muchas buenas obras. Y serviría ese repertorio, ese currículum, para que se le abre la puerta para entrar a un lugar donde está Dios. Vamos a estar viendo eso. Habían 2 personas. Y vamos para esto a Lucas, el Evangelio según San Lucas, y capítulo 23, versículo 20. Y dice que el escenario es de mucho ruido, de mucha emoción, de enojos, de insistencias, de algunos gritos. Y entonces había mucha gente frente a Pilato. Y dice:
Pilato, queriendo soltar a Jesús, les habló otra vez, pero ellos volvieron a dar voces. Allá tenemos esta gente que está como enojada, diciendo a Pilato, crucifícale, crucifícale, ¿no? Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Así que el juez está allí, pero ha perdido el control. La multitud está en manos de algunas pocas personas que están incentivando a que se pida la muerte del Cristo. Y entonces Pilato dice, pero por tercera vez les digo, no hallo ningún delito en él. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. O sea, soltó a una persona asesina que se llamaba Barrabás y entrega a Jesús a la voluntad de ellos para ser crucificado. Y entonces pasamos un poco más adelante y dice aquí, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que 3 cruces, Jesús en el medio y un delincuente a cada costado. ¡Qué panorama! Y Jesús no había hecho nada malo, en absoluto. Ni el juez encontró nada. Y todo el mundo sabía que Jesús amaba hasta a los niños. Los sentaba en la falda, los bendecía. Recibía a las madres con los chicos. Jesús tantas cosas había hecho para todos los que necesitaban. Y entonces, desde la cruz, las primeras palabras que dice Jesús, con clavos en las manos y en los pies, una corona de espina, habiendo recibido muchos latigazos, sangrando por todos lados, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Así que Jesús pide perdón. Mientras sus verdugos se burlaban de él, mientras los indiferentes repartían sus ropas, ya no las iba a precisar más. Pronto estaría muerto. Con toda esa indiferencia, Jesús igual mira a la gente y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, precisaríamos, aunque sea un poquitito de ese perdón, ¿no es cierto? Pero una cosa es perdonar a un semejante y otra cosa es recibir el perdón de Dios. Yo no puedo pedir el perdón de Dios para vos. Vos tenés que pedirlo directamente a Dios, ¿no? Entonces, después los malhechores empiezan a enganchar, vamos a decir así, con
la actitud del público diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y también a nosotros. Así decían los delincuentes, ¿no? Vamos todos para casa. Si eres realmente tan poderoso y quien dices ser, entonces vamos todos de acá. Y así seguía hasta que uno de ellos dice así, reprende al otro, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué luz tenía este hombre? Está reconociendo la maldad que había cometido. Una vida deshecha por malas compañías, malas acciones, daños para todos lados. Y continúa diciendo, mas este ningún mal hizo. Yo no sé de dónde conocía a Jesús. Seguramente no estuvo preso siempre. Entonces habrá escuchado tal vez durante esos 3 años de ministerio de Cristo alguna prédica, habrá visto a alguna persona sanada, habrá escuchado lo que decía la gente, porque Jesús era muy popular. Así que él sabía que Jesús era diferente y que si hubiera habido algo que se podría acusarle a Jesús, se conocería enseguida, ¿no es cierto? Pero no, buscaban cómo acusarle y no encontraban nada. Entonces, nosotros sí, morimos, lo merecen nuestros hechos. Ningún mal ha hecho. Y entonces mira a Jesús y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Está? Este día se nos termina todo. Pero si venís en tu reino, Jesús resucita. Nosotros tenemos vida más allá. Y es lo que dice la Biblia, que después de la muerte el juicio. Pero Jesús entonces le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía que esperar los tiempos escatológicos para que llegara el momento del reinado de Cristo. No, ya hoy. ¿Te moriste? Bueno, creíste, vas conmigo al paraíso, vas al cielo. Entonces, esto es algo impresionante y podemos pensar, bueno, esto es porque era un malhechor, pero yo no soy malhechor. Estoy en la puerta del cielo y yo estoy diciendo que me porté mejor que muchos. Así dicen muchas personas. Se comparan con el vecino y con el peor compañero de trabajo y así quedan un poco mejor. ¿Entrarás al cielo con esas palabras? Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3. También dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria, yo quiero entrar al cielo. Y es una puerta cerrada, excluido, destituido de la gloria de Dios por mi pecado. Y no puedo decir que no soy pecador. Usted tampoco, vos joven tampoco. Pero entonces una vida llevada con mucha religiosidad debe ser la solución. En Juan capítulo 3 encontramos una historia que nos va a ayudar, pero vamos a escuchar un poquito de música.
Esa canción está basada en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Lo pueden leer en sus Biblias. Y yo les iba a contar un poco sobre Nicodemo, una persona que era principal gobernante de Israel. Era fariseo, lo cual significaba que era súper religioso, del grupo más perfeccionista en cuanto a la religión, más conocedor también. Entonces llega Jesús de noche y dice: buen maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no dice muchas gracias, Nicodemo. Simplemente dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces podríamos decir: pero usted no me conoce, diría Nicodemo. Yo soy uno de los capos acá. Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo dice: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo nacer otra vez? ¿No? ¿Voy a nacer otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús dice: no, lo que es nacido de carne, carne es. Tenés un cumpleaños, pero precisas dos. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Precisas dos cumpleaños, precisas nacer a la familia de Dios, precisas la ADN de Dios. Nosotros nacemos a una raza caída. Sí, cada ser humano pertenece a una humanidad pecadora. Necesitamos recibir de Dios la vida espiritual. Lo dice en Efesios capítulo 2, ¿no? Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estás en la puerta del cielo queriendo entrar? ¿Estás muerto espiritualmente? ¿Cómo se sabe? Porque es a través del arrepentimiento, el reconocimiento de tus pecados y los míos. Es humildad. Si somos orgullosos, pidámosle a Dios de que nos saque ese orgullo tan inútil. Nos separa de las personas que tenemos alrededor y nos separa de Dios. Yo soy un pecador. Necesito de la gracia de Dios. Estoy en la puerta del cielo, no tengo nada que ofrecer. Y aquí vamos a ver una segunda lámina, que es parecida a la primera, pero vemos al principio de la cruz, al pie de la cruz, que hay algunos ofrecimientos. ¿Y qué hemos hecho con Cristo? ¿Cómo hemos atendido a nuestra necesidad espiritual? Lo hacemos en esta vida. Más adelante es demasiado tarde. Esa puerta del cielo va a estar cerrada para siempre. Entonces, Nicodemo dice: ¿yo cómo voy a renacer? Entonces Jesús dice: el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Oyes el sonido, pero no sabes ninguna de esas cosas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu significa que cuando yo me arrepiento, como dice en otras partes: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está clarito: arrepentirme. Dios te ha ofendido. Dios, son mis pecados los que te clavaron en la cruz. Entonces, me arrepiento, quiero cambio. Entonces, acepto que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Y dice la Biblia que renacemos por obra del Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. ¿Ya somos santitos? Bueno, somos llamados santos. Tenemos la naturaleza vieja que va a luchar. Y eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 5.
pero tenemos el Espíritu de Dios ahora. Y ese Espíritu es lo que Dios reclama el día de nuestra muerte. Vamos con Dios. Esa puerta se abre de par en par y nosotros entramos a la presencia de Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Y es así que la decisión es tuya, pero no esperes cruzar ese abismo, porque puede ser que no estés sobre la cruz. ¿Qué has hecho con la cruz de Cristo? ¿Eres salvo por la fe de que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado? Que hagas una oración. El otro día alguien hizo una oración. Dice, nunca he orado en voz fuerte. No puedo, estoy trancado. Entonces yo digo, mira, ¿qué quieres decirle a Dios? Bueno, le diría esto y esto y esto. Bueno, eso es una oración. No me lo digas a mí, decíselo a Dios. Y así fue. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana y encontrarse en una iglesia. La nuestra está en Plaza La Valleja a las 18 horas o 19:30 si gustan, el domingo de tarde. Así que bienvenido serás. Que Dios te bendiga. Quiero proclamar de tu majestad.